Santa Eulalia Núñez, el homenaje de la Federación de Fallas de Especial. Muchos recuerdos, ¿no? Muchos recuerdos que ya ni recordaba. Al final este tipo de cosas traen eso, ¿no? Que tú no tienes tanta capacidad, o también soy una persona que mira más hacia adelante que hacia atrás, y el que hayan sacado todo esto retrospectivo me ha emocionado bastante. Y muy bien acompañado por los presidentes de la federación, sí, pero sobre todo también por la familia, ¿no? Que ha estado aquí con Miguel. Aparte de presidentes y fallas mayores y personal de fallas y tal, gente de fallas, evidentemente estaba toda mi familia, que para mí es lo más importante de mi vida. ¿Y qué recuerdo tiene de su trayectoria? ¿Con qué se quedaría de toda la trayectoria de Miguel? Bueno, yo, ¿sabes qué te quiero decir? Yo disfrutaba haciendo cualquier cosa, porque lo que me gusta en el fondo es modelar y pintar y dibujar. Y como todo el trabajo lleva a eso, sería en este momento muy difícil discernir cuál falla te ha gustado más o cuál muñeco, ¿no? Tengo un recuerdo muy especial de un ninot indultat que se llama Loca Academia de Policía o algo así, porque siempre los ninots indultats son un poco como viejunos y costumbristas, y ese fue un año muy extraño y muy especial, que nos indultaron, me parece que por primera vez en mucho tiempo, unas figuras muy caricaturescas y bastante jocosas. Además orgulloso porque los hijos han seguido la tradición, ¿no? Sí, porque además por voluntad propia, nunca les he impuesto nada. Lo que pasa es que seguramente al verme a mí siempre trabajando, dibujando, los trabajos manuales siempre atraen. La cuestión es que desde muy pequeños ya ganaban los concursos en el colegio de dibujo. Siempre les ha gustado. Rafa Mengó, otro de los objetivos cumplidos de la Federación de Fallas de Especial en este homenaje a Miguel Santa Eulalia Núñez. Efectivamente, es un objetivo cumplido, porque nos propusimos cuando empezamos este ejercicio el sacar de la Festa per a Tots algún acto como era este, para nosotros tan emblemático, que se diluía un poquito allí dentro. Por supuesto tenía el valor, y más con los actores que entonces tuvimos, que fue Pepe y a Pepe Martínez Moyá, pero queríamos sacarlo del contexto aquel. Entonces queríamos hacer un homenaje más íntimo, y en este caso la figura era la de Miguel Santa Eulalia, que creemos que la obra de Miguel se lo merecía, como la de sus predecesores en el premio, y lo hemos conseguido, y queremos instaurarlo para años venideros, que podamos tenerlo. Tanto este acto como algún otro acto que ya os iréis enterando, que próximamente, el día 4, hacemos otro acto también muy bonito, por convenios que hemos firmado con el Colegio de Administradores de Fincas, ya lo veréis, pero queremos no solamente circunscribirnos a lo que es la Festa per a Tots, sino que se oiga, que se vea que las fallas de especial también estamos para el tema social de Valencia, y no solamente para la Festa per a Tots, no solamente para hacer ruido, sino que queremos hacer ruido, pero del bueno, durante todo el año. Se puede decir que éxito del acto, pero además no es solamente el éxito, sino que Miguel Santa Eulalia es un hombre querido, y aquí pues presidentes de la Federación de Fallas de Especial que han compartido mucho con él, amigos y familia. Efectivamente, la verdad es que no nos ha sorprendido ni mucho menos que viniera gente, pero después nos hemos alegrado mucho de que haya venido tanta gente. Eso es el tirón que tiene Miguel, lo cual nos hemos alegrado por nosotros, por supuesto, como federación, pero por supuestísimo por la parte de Miguel, porque es una persona muy querida por la obra que ha realizado siempre por las fallas. Ahora ya estamos en fallas, toda la Federación de Especial, me imagino que ya lo único que queda es disfrutarlas, ¿no? Efectivamente, ahora ya estamos, vamos, aquí un mes ya serán historia, y estamos ya pues con ganas de ver esas magníficas obras que están realizando cada uno de los 9 artistas de la federación, para deleite de todas las personas que vengan, tanto de Valencia como de fuera, para disfrutar las fallas un año más.